¿A alguien le gustaría hacer la oración? Karen, ¿te gustaría hacer la oración para comenzar? Sí, voy. Bueno, empecemos. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos, a respirar tranquilamente, a encontrar un momento de calma interna en nuestros pensamientos. Dejar por un momento todo lo que estamos haciendo y enfocarnos aquí, ahora. Vamos a dar gracias primero que nada por un día más, por un amanecer más. Gracias a Dios por permitir reunirnos de nuevo este sábado en este estudio. Quiero dar gracias por un día más de vida, de amor, de alegría, de conocimiento. Te pedimos, Padre, por favor, que nos acompañes en este sábado de estudio. Estas reuniones las hacemos para conocerte a ti, para acercarnos a ti, para aclarar nuestras ideas que pueden llegar a ser erróneas y egoístas. Te pedimos, Padre, por favor, que nos ilumines en el camino, que nos ilumines en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, que no nos dejes solos, que incluso en momentos de oscuridad recordemos que tú estás con nosotros. Te pedimos, Dios mío, por favor, por todos aquellos que todavía no han decidido conocerte, encontrarte, que están alejados de ti, del camino de la bondad, del amor. Te pedimos por todos ellos que en este momento están en hospitales, que están pasando por un momento crítico en sus vidas, están perdidos, desorientados. Te pedimos por todos los hermanos que vienen a recurrir, a pedir ayuda para poder descansar en paz, que están afligidos, perdidos, sin rumbo. Te pedimos por ellos, Padre, para que recuerden cuál es el camino a casa. Te pedimos por todos los seres humanos que en este momento están viviendo una guerra en su país o internamente, en sus familias. Te pedimos para que la paz inunde sus hogares, sus corazones, que recuerden que el camino es hacia el amor, que es hacia adentro. Te pedimos por nuestros gobernantes, por favor, para que esclarezca su mente, para que no los gobierne el odio, ni el rencor, ni la avaricia. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día con día. Te pedimos que nos acompañes a ti y a los benefactores. Y damos gracias por este nuevo día. Amén. Sí. Amén. Gracias, Karen. Muy bonita. Gracias. Voy a tratar de compartir el texto. Acá sí es que no sé, a la providencia. ¿Lo ven el texto? Sí. Sí, bueno. ¿Hay alguien que le gustaría comenzar con la lectura? Si alguien se porta voluntario, si no lo voy a leer yo, no hay problema. A ver, si gustas, yo lo leo, Sebas. Bueno. Ay, espero. Puedes La hacer Zoom también. Sí. Puedes hacer Zoom. La providencia es la solicitud de Dios para con sus criaturas. Dios está en todas partes, todo lo ve y todo lo rige, incluso las cosas más insignificantes. En esto consiste la acción providencial. ¿Cómo puede Dios, tan grande, tan poderoso, tan superior a todos, inmiscuirse en detalles sin importancia?
preocuparse por los mínimos actos y por los más ínfimos pensamientos de cada individuo? Esa es la pregunta que el incrédulo se plantea y llega a la conclusión de que una vez admitida la existencia de Dios, la acción de éste solo se ejerce sobre las leyes generales. Tú me lo vas adelantando, Sebas. Sí, ¿a dónde se quedó? A ver, acá empezó acá. Voy a abrir mejor el que nos mandaste, ¿no es el mismo? ¿Sí? Vámonos, si tengo el buen texto. Ya no sé, este es el texto, el buen texto. Ajá. Es que lo estoy leyendo del que tú estás proyectando, pero ya no le mueves y pues ya no le puedo seguir moviendo. Entonces mejor déjame rápido, veo al que nos mandaste. O tú le vas moviendo, ¿no? Para que yo le siga sí, le voy moviendo. ¿Quiere empezar de aquí? Es la pregunta. Ok, es la pregunta que el incrédulo se plantea y llega a la conclusión de que una vez admitida la existencia de Dios, la acción de este solo se ejerce sobre las leyes generales del universo y que el universo funciona desde toda la eternidad en virtud de esas leyes, a las cuales toda criatura está sujeto en la esfera de sus actividades, sin que sea necesaria la intervención permanente de la providencia. En el estado de inferioridad en que todavía se encuentran, solo con mucha dificultad pueden los hombres comprender que Dios sea infinito, puesto que por ser ellos mismos limitados y circunscriptos, imaginan también a Dios circunscripto y limitado, suponiéndolo a imagen y semejanza de ellos. Los cuadros en los que vemos con rasgos humanos solo contribuyen a conservar esa equivocación en el espíritu de las masas, que él adoran más la forma que el pensamiento. Para la mayoría, Dios es un soberano poderoso, sentado en un trono inaccesible, perdido en la inmensidad de los cielos. Como sus facultades y percepciones son limitadas, no comprenden que Dios pueda y se digna intervenir directamente en las cosas insignificantes. Ante la imposibilidad de comprender la escena de la divinidad, el hombre no puede hacerse de ella más que una idea aproximada, mediante comparaciones necesariamente muy imperfectas, pero que al menos sirven para mostrarle la posibilidad de aquello que a primera vista le parece imposible. Imaginemos un fluido sutil que penetre todos los cuerpos, dado que no es inteligente. Ese fluido actúa mecánicamente solo por medio de las fuerzas materiales. Con todo, si lo imaginamos dotado de inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, ya no actuará ciegas, sino con discernimiento, con voluntad propia y libertad. Podrá ver, oír y sentir. Las propiedades del fluido periespiritual nos dan una idea al respecto. Ese fluido no es inteligente de por sí, puesto que es materia, pero sirve de vehículo al pensamiento, a las sensaciones y percepciones del espíritu. El fluido periespiritual no es el pensamiento del espíritu, sino el agente y el intermediario de ese pensamiento. Como ese fluido lo transmite, queda de cierto modo impregnado de él. En la imposibilidad en que nos hallamos de aislar el pensamiento, nos parece que ese se confunde con el fluido, como sucede con el sonido y el aire, de manera que podemos de algún modo materializarlo. Del mismo modo que decimos que el aire se vuelve sonoro, podríamos decir, tomando el efecto por la causa, que el fluido se vuelve inteligente. Ya sea o no de este modo en lo que respecta al pensamiento de Dios, es decir, ya sea que el pensamiento de Dios
actúe directamente por intermedio de un fluido, lo representamos para facilitar nuestra comprensión con la forma concreta de un fluido inteligente que llena el universo infinito, penetrando en todas las partes de la creación. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Ahí termina. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Karen, por la oración. Vamos a parar acá. Bueno. Entonces, ahí viene Yuri. Hola. Entonces, antes de empezar, para decir unas palabras sobre el tema que vamos a... Todos sabemos que Dios provee todo lo que necesitamos, ¿no? Hoy no nos vamos a concentrar sobre el hecho que Dios provee las cosas físicas, ¿no? O sea, alimento. Todos sabemos que hay gente que se muere de hambre y hoy no nos vamos a concentrar sobre eso porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos sobre el planeta, ¿no? No podríamos vivir en un planeta que no contiene lo necesario para sustentarnos, ¿no? Para sustentar sus criaturas. Lo que nosotros hemos hecho de ese planeta, o sea, es más producto de nuestras acciones, ¿no? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar más de la providencia más espiritual, ¿no? También van a ver que vamos a tratar de entender un poco a Dios, un poco la relación que tenemos con Dios, pero tenemos que entender, como dice el texto, que nosotros no tenemos la capacidad de entender a Dios. Así que todos los ejemplos que vamos a dar son ejemplos para que podamos tener como una imagen, más o menos, ¿no? Pero jamás tenemos la pretensión de explicar a Dios. Entonces, comencemos. Muchos de nosotros ya hemos tenido la imagen de Dios como si fuera un señor, un hombre viejo y sabio sentado en un trono, ¿no? Yo cuando era niño me lo imaginaba así a Dios. Y tenemos que entender de dónde nos viene esa idea. ¿Por qué vemos a Dios de esa manera? Hay una imagen que es muy conocida, una pintura pintada por el gran pintor Miguel Ángel, que es el techo de la Capilla Sixtina en Italia. Y la imagen esa se ve un señor de pelo blanco apuntando con su dedo hacia abajo. Y un poco más abajo se ve un hombre que trata de alcanzar el dedo de Dios, ¿no? Es una imagen muy conocida, todo el mundo ya la debe haber visto, ¿no? Esta imagen traduce el pensamiento religioso de una época. En esa época imaginaron a Dios como un rey, ¿no? Si nos regresamos a 300, 400 años antes, o sea, el rey era el que decidía, ¿no? Sobre todo el territorio, el que tomaba las grandes decisiones. Entonces, en esa época imaginaron a Dios como si fuera un rey, el rey de los reyes en realidad, el señor de los señores, sentado en un trono, en alguna parte en el cielo, ¿no? La filosofía judeocristiana nos enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora, con el transcurrir de los siglos y de la evolución del pensamiento del hombre, ocurrió lo contrario, ¿no? Nosotros terminamos viendo a Dios a nuestra propia imagen, ¿no? Seguro que con cualidades excepcionales, ¿no? Es Dios, pero sin embargo, un hombre en un cuerpo físico, por lo tanto, limitado, exhibiendo, ¿no? Las fragilidades y las características que son de la criatura, que son nuestras en realidad. Ahora, como todo gran rey, él nunca se ocuparía de pequeños detalles insignificantes, ¿no? Él daría las órdenes, ¿no? Y el resto cumpliría, ¿no? Pero sí en situaciones excepcionales, sí, él estaría presente, ¿no? Nos tomaría en cuenta. También tenemos la costumbre y el por qué digo que esa imagen está en el colectivo, en el imaginario colectivo,
tenemos la costumbre de cuando queremos reclamar algo a Dios o agradecer o por algo de levantar la mirada hacia el cielo, ¿no? Como que si lo estaríamos buscando en alguna parte arriba en el cielo. Y acá me gustaría decir como que en el universo donde vivimos en un gran vacío donde los planetas y las estrellas flotan ahí, y lo que para mí me parece ser arriba ahora, si ahora mismo estoy mirando arriba, dentro de un rato voy a mirar hacia arriba y va a ser abajo. Entonces, ¿qué es arriba y qué es abajo, no? También solemos ver a Dios como si fuera en realidad un programador de computación, ¿ok? Dios creó el universo, Dios nos creó a todos nosotros y Dios impuso leyes en ese sistema para que todo funcione, ¿no? Y todo funciona en realidad a la perfección. Tenemos la famosa ley de causa y efecto, el karma, ¿no? Que dice que todo está calculado en función de nuestras acciones pasadas, ¿no? Entonces podríamos pensar también que en realidad no se requiere la presencia de Dios si ya está todo, o sea, todo está calculado fríamente, no matemáticamente. O sea, me levanto de la mesa distraído, me golpeo un pie, bueno, entonces será que en una vida pasada hice tal cosa para llegar, no sé, porque estoy viviendo hoy en día, ¿no? La consecuencia de lo que hice. Pero ¿será que Dios es solo eso? ¿Será que Dios es solo un programador que programó el universo y que se retiró? No. Si nosotros que somos espíritus impuros, nosotros mismos, hacemos mucho más que eso por nuestros hijos, ¿ok? Mucho más que estar presentes de vez en cuando. ¿Por qué pensaríamos que Dios haría solo eso? Dios que es perfecto en todos sus atributos. Todo bondad, todo poderoso, toda justicia. Ahora, es fácil creer en la providencia divina, creer que Dios es justo, es bueno, que Él provee. Es muy fácil cuando todo va bien, ¿no? Cuando en la familia todo va a la maravilla, todo el mundo tiene salud, en el trabajo está todo bien. Es fácil creer en la providencia divina, pero al contrario, cuando todo empieza a ir mal, ¿no? Cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos algún ser vivo, cuando nos alcanza la enfermedad, ¿no? Ahí ya no es tan fácil no creer en la providencia divina. Y hasta podemos llegar a poner en duda, ¿no? Nuestra creencia en Dios, ¿no? Ahora, en nuestra condición actual, donde nosotros estamos, es imposible que nosotros podamos entender la esencia de Dios. No tenemos lo necesario en este momento para entender la esencia de Dios. Nuestros órganos sensoriales son muy limitados en la carne. Y mismo uno suele pensar, pero sí, pero la imaginación es ilimitada. Mismo eso estamos limitados y no tenemos la capacidad de comprender la grandeza y la esencia de Dios. Solo observándonos nosotros mismos. Nosotros cuando miramos por nuestros ojos tienen la capacidad de captar más o menos 10% de lo que realmente está delante de nosotros, lo que realmente estamos mirando. No. Esas partículas de luz que entran en nuestros ojos se transforman en electricidad y por el nervio óptico llegan hasta el cerebro y ahí nos dan una imagen, ¿no? Que ponemos en contexto según las experiencias y lo que ya hemos experimentado. Entonces ahí se reduce todavía más, porque nuestro cerebro solo puede ver lo que ya ha experimentado. Entonces, para decirlo de manera muy simple, podemos ver menos de 1%, percibir menos de 1% de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener la pretensión de comprender a Dios, de comprender su grandeza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la providencia divina? Y voy a retomar lo que dice el texto, ¿no? La providencia divina es la solicitud de Dios con sus criaturas, la solicitud de Dios. Ejemplo, estoy en el mercado, se me cae algo y
me agacho para agarrarlo y antes que alcance, una persona atrás ya lo agarró, tenga, Señor. Eso es solicitud. Ahora, para que eso ocurra, la persona me tiene que estar observando, tiene que estar ahí presente observándome para tener esa solicitud conmigo. Entonces, la providencia divina es la solicitud de Dios con sus criaturas. Dios está en todas partes. Todo lo ve y todo lo rige. Incluso las cosas más insignificantes. Cada detalle. En esto constituye la acción providencial. Entonces, ahora Yuri nos va a hablar un poco más profundamente sobre Dios para que tratemos de entender, ¿ok? Tener una mejor imagen. Después vamos a hablar de la interacción que nosotros tenemos con Dios. ¿En qué constituye la interacción con Dios? Y para terminar vamos a hablar también de la providencia divina y de nuestro propio libre albedrío. No sé si tendrían algún comentario o algunas preguntas antes de que sigamos. Lo importante de tu introducción es no ver a Dios como ser humano, ¿no? Como una figura, como un rey, sino simplemente como un gran todo, como algo más que va más allá de nuestra comprensión. No sé si tengan preguntas. Entonces se dice libre albedrío. Entonces, bueno, buenos días a todos. Espero que todos estén bien. No llegué a la oración. Bueno, yo quiero hablarles un poco de ese concepto del fluido divino que vimos en el texto, porque yo creo que si no lo explicamos, si no lo entendemos correctamente, es un poco difícil de visualizar, ¿no? Entonces, aquí partimos de la idea, como dijo Sebastián, de que nuestras capacidades son muy limitadas y que nos es muy difícil entender la grandeza y la amplitud de Dios. Pero vamos a tratar de entender a qué se refiere con ese fluido, ¿no? Nosotros ya hemos hablado y hemos estudiado la composición del hombre, de estos tres aspectos esenciales, ¿no? Que es el alma o el espíritu, que es el principio inteligente en donde reside el pensamiento, la voluntad y el sentido moral, el cuerpo, que es la envoltura material, ¿no? Que pone al espíritu en contacto con el mundo exterior, y el periespíritu, que es esa envoltura fluídica, ligera, que es imponderable y que nos sirve de enlace o de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Entonces vamos a verlo así, que tenemos nuestro espíritu, el periespíritu y el cuerpo, ¿no? Tenemos estos tres elementos. Entonces, para tratar de entender este fluido divino, usaremos el concepto del fluido del periespíritu de la siguiente manera, es decir, para tratar de entender el fluido del periespíritu no es inteligente en sí, sino que sirve de vehículo al pensamiento, a las sensaciones y a las percepciones del espíritu. Ese fluido no es ni el pensamiento, no es las sensaciones, no son las percepciones en sí, sino que es simplemente el agente, el intermediario de esa sensación, de esa percepción. Yo soy bien visual, entonces aquí como en esta manzana, ¿no? La semilla representaría el espíritu, la parte de la carne, la pulpa sería el periespíritu, y la cáscara sería nuestro cuerpo material, ¿no? Entonces, el periespíritu es el que transmite el pensamiento, las sensaciones, los sentimientos del espíritu, ¿no? Entonces, es el agente de transporte, vamos a decirlo así, transmite, comunica, y entonces queda de cierto modo impregnado de ellos, el periespíritu está impregnado de esos pensamientos, esas sensaciones y percepciones. Entonces, para que nosotros que tenemos esa comprensión tan limitada, podríamos pensar que ese pensamiento que forma
que forma como uno con el cuerpo, con el fluido, que forma uno con el pensamiento, con el perispíritu, formarían uno, un solo cuerpo. Entonces ahí nosotros diríamos que ese fluido se vuelve inteligente, por así decirlo, porque está impregnado de los pensamientos, las sensaciones y las percepciones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre este fluido divino y lo que acabamos de explicar, Dios sería para nosotros como la semilla, ¿no? Dios sería la semilla, este sería el fluido universal, el fluido divino, y la manzana completa sería la creación, ¿no? El todo, ¿no? Toda la creación de Dios. Entonces, ya sea que Dios actúe directamente por medio del fluido o por el intermedio, directamente o por intermediario del fluido, nosotros, para que lo podamos comprender, vamos a decir que es un fluido inteligente, que este fluido inteligente llena el universo infinito, que está penetrando todas las cosas, todas las partes de la creación, porque es parte del todo, ¿no? Dios está creando, Dios está transmitiendo su pensamiento. Entonces, la naturaleza entera, como dice el texto, está sumergida en el fluido divino. Todos nosotros y todo está sumergido en él. Aquí hay que aclarar, es muy importante aclarar que aquí no decimos que Dios es el fluido. No debemos de confundir la causa con el efecto. Es decir, que el fluido es el vehículo del pensamiento de Dios. Ese fluido divino universal transmite el pensamiento de Dios. Entonces, absolutamente todo. No hay ningún ser, por más pequeño que lo imaginemos, que no esté de algún modo saturado en él, ¿no? Nosotros estamos completamente sumergidos. Entonces, estamos constantemente en presencia de la divinidad. No podemos sustraer ningún pensamiento, ninguna acción de su mirada. Nuestros pensamientos están en contacto incesante con los pensamientos de Dios. Y de ahí nosotros podemos decir lógicamente que Dios ve hasta lo más profundo y los más recónditos pliegues de nuestro corazón. Jesús nos dijo, estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces Dios está continuamente a nuestro lado. Nuestros pensamientos repercuten en Él. Nuestras plegarias son escuchadas por Él. No necesitamos gritarlas, no necesitamos mirar hacia el cielo para que nos escuche. Esta imagen del fluido inteligente no es más que una comparación para que nosotros seamos capaces de darnos cuenta, de darnos una idea más exacta de lo que es Dios y de quitarnos esa idea de representarlo como con una forma humana, de representarlo como algo limitado, ¿no? Esta imagen del fluido nos hace, en cierta manera, comprensible la posibilidad de que Dios está en todas partes y que se ocupa de todas las cosas. Hay un espíritu que expuso una alegoría que nos podría dar una idea de la cual, la manera en que Dios ejerce su acción sobre los seres y en consecuencia del modo en que Él, en el que llegan hasta Él hasta las más sutiles impresiones de nuestra alma. Este espíritu nos dice lo siguiente, imaginemos esto. Él nos dice que el hombre es como un pequeño mundo, este pequeño mundo, ¿no? Su director sería el espíritu, ¿no? Y su principio dirigido sería el cuerpo. Entonces, imaginemos el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo humano, vamos a decirlo, él representa la creación, representa una creación de Dios. Y el espíritu, nuestro espíritu, sería Dios. Y aquí es una analogía, ¿no? Es solamente, no es una identidad, es solamente una analogía.
Entonces, los miembros del cuerpo, es decir, los diferentes órganos, los músculos, los nervios, las articulaciones, etcétera, etcétera, están localizados en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Son numerosos, tienen naturaleza y funciones completamente diferentes. Pero cuando uno de ellos, cuando un órgano, una articulación, un nervio, cuando uno de ellos produce un movimiento o una sensación en un lugar determinado, en un lugar diferente, el espíritu tiene conciencia de ello, porque son parte de él. Entonces nosotros seríamos como esos órganos, ¿no? Esos órganos que están moviendo, que están interactuando, que están causando sensaciones y que el espíritu lo siente, que sería Dios. Sabemos que nuestro cuerpo funciona, nuestros órganos están funcionando todo el tiempo simultáneamente en lugares muy diferentes, con esas funciones tan diferentes, y el espíritu las percibe, hace una diferencia, las analiza, les atribuye una causa, el punto de partida en que el corazón latió, el punto de partida en que el páncreas empezó a asimilar, todo. Y eso lo hace, el espíritu lo hace por medio del periespíritu. Entonces lo mismo ocurre, un fenómeno análogo ocurre entre Dios y la creación. Porque Dios está en todas partes de la naturaleza, así como el espíritu está en todas partes del cuerpo. Todos los elementos de la creación se encuentran en relación con él. Así como las células del cuerpo, como esos órganos del cuerpo se encuentran en contacto con el ser espiritual, con el espíritu. Entonces no hay una razón por la que él con Dios sea diferente. Nos cortamos y mismo que sea una cortada mínima, el espíritu lo siente. Sebastián me decía, te pica aquí, lo sientes, te pica acá abajo, lo sientes. Cuando te duele acá el riñón, lo sientes. Tu espíritu lo siente, tu cuerpo lo siente. Dios es exactamente lo mismo. Un miembro del cuerpo se agita, el espíritu lo siente. Una criatura piensa, se agita, Dios lo sabe. Todos los miembros están en movimiento, los diferentes órganos vibran, funcionan. El espíritu percibe todas esas manifestaciones. Entonces, todas las diferentes creaciones de Dios, las diferentes criaturas que se agitan, que piensan, que actúan de manera diferente, Dios sabe todo lo que ocurre. Y Dios nos da a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Entonces, yo no sé si fue claro, ¿no? Eso de lo que les acabo de explicar. Yo sé que no es tan fácil de entender el fluido divino, pero solamente, como diría Sebastián, no es muy difícil entender a Dios y la manera en que Él actúa. Pero mientras sepamos que estamos sumergidos en su divinidad, en este fluido donde Él transmite su pensamiento, ya con eso nos basta, ¿no? Yo quería simplemente que podamos tratar de entender este concepto. Una analogía. Una analogía. No es que Dios es realmente, es solo una analogía para que podamos tener más o menos una imagen, porque en esta condición que estamos no tenemos la capacidad de comprender a Dios en este momento, a su grandeza. Pero sí nos podemos imaginar, con la imagen que dio Yuri, sí, más o menos puedo entender, ¿no? Cómo funcionan un poco las cosas, ¿no? ¿Alguien le gustaría hacer una pregunta, una aclaración, comentario? Nosotros, ustedes saben que nosotros grabamos los estudios y los compartimos, ¿no? Porque hay mucha gente pues que no tiene la oportunidad o que no ha sido invitada a estudios tampoco. Entonces muchas veces la gente hace preguntas, ¿no?
y siempre debemos de pensar que nuestras dudas pueden ser las dudas de otros, ¿no? Que nuestros comentarios pueden ser el comentario de otros y que puede ayudar a esclarecer una pregunta de alguien, ¿no? Entonces nunca duden en preguntar, nunca duden pues en exponer su opinión, su punto de vista sobre lo que estamos hablando, ¿no? Porque acá estamos, no pretendemos saber todo, pero entre todos yo creo que podemos tratar de hacer luz sobre ciertos temas. Así que ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son importantes. Así que siempre siéntanse con... Estamos aprendiendo juntos, en realidad, ¿no? Estamos aprendiendo juntos. ¿Fuera? Como ser humano, ¿cómo podrías explicarme a mí cuál es el espíritu, el periespíritu? Y el cuerpo lo entiendo perfectamente, pero dentro de mí, ¿o cómo sería en el ser humano? El espíritu, ¿Cómo estaría compuesto? el espíritu en realidad es lo que no es material, no tiene ninguna materia. El espíritu es pura conciencia, no Pura tiene energía. materia, pura energía. El periespíritu es la ligación entre el espíritu, que es completamente inmaterial, y el cuerpo físico, que es material. Es la ligación. Es semimaterial. Pero el perispíritu también es material. Es una materia más sutil. Es más sutil, más sutil. ¿Dónde estaría? ¿Dónde sería en mi cuerpo o en el ser humano? No está en un lugar, no está, decía acá en este puntito, está en todos lados. Usted está bañada de eso. Es como yo le explicaba acá, como la semilla para ti serías tú eres el espíritu, y el perispíritu está todo alrededor tuyo. Esa es una envoltura semimaterial que está envolviendo tu propio espíritu y que hace que el comúnmente intermediario. le llaman aura. No. Podría el perispíritu, sí. El aura es lo que emana del perispíritu. Sí. Esa energía emanada del perispíritu. Ya. Erika. Disculpen que entré tarde, entonces a lo mejor ya respondieron esta pregunta. ¿Y este perispíritu a dónde va? Porque cuando desencarnamos del cuerpo, pues obviamente el espíritu sale del cuerpo y bueno, queda el cuerpo material aquí que se transforma y se degrada. Y ese espíritu pues vuelve a otra reencarnación humana, ¿no? Pero entonces ese perispíritu que acompaña al espíritu cuando encarnamos y desencarnamos. Exactamente. El perispíritu, él va donde te corresponde ir para seguir aprendiendo, ¿no? Antes de volver a la tierra. Siempre debemos de verlo como una envoltura del espíritu, porque el espíritu no tiene forma, el espíritu es pura energía. Entonces, cuando el periespíritu es lo que le da la forma, es plástico, es flexible, es semimaterial, te va a dar la forma que tú tienes ahora. Por ejemplo, cuando tú vas a desencarnar con la forma de Erika, tú vas a tener el mismo cuerpo, los brazos, las manos, las mismas características. Entonces ese perispíritu es el molde, ese te va a dar esa forma. Entonces, tanto cuando tú encarnas, el perispíritu viene contigo, cuando desencarnas, el perispíritu está contigo, nunca se separa. Cuanto más te evolucionas, cuanto más te purificas moralmente, ese perispíritu se va haciendo más sutil, cada vez más sutil, hasta que llega un momento en que eres pura energía, eres puro espíritu cuando llegues a esos niveles al que todos aspiramos. No sé si respondimos a tu pregunta. Y para tenerlo más claro, entonces esa parte material del perispíritu va enlazada dependiendo de la encarnación a la que tú vas a ir. O sea, él va a ir contigo, va a estar contigo en todo momento, hasta que llegues a ser espíritu puro. Yo digo cuando desencarnamos ella no se lleva esta parte material de tu cuerpo que soy yo ahora, sino ella va a buscar otra parte material de otro cuerpo que yo voy a hacer después. No. Tú como espíritu y con tu periespíritu, cuando tú desencarnas, vas a encarnar en otra persona, no vas a encargar no en otra persona, en otro cuerpo, ¿no? Entonces tu espíritu está envuelto en tu perispíritu y va a ir a ese cuerpo que se va a formar en el embrión, en ese material. Tu perispíritu nunca te deja, siempre estás con él, no va a buscar otro material. No, él está contigo
con tu espíritu todo el tiempo. No sé si lo expliqué. Sí, yo no sé si entiendo bien que si tu perispíritu ahora tiene la forma de Erika, cuando pierdas tu cuerpo, después cuando te encarnas, sí, él vuelve con esa forma, pero él es plástico, él es flexible y después va a tomar la Se imagen de tu moldea. nuevo cuerpo, se va a moldear a tu nuevo cuerpo, ¿no? Eso es lo que quise Sí, para entender un poco la eso es parte lo que material del entendí yo. perispíritu. O sea, Sí, ella toma la forma, el perispíritu, claro, se va con el espíritu de la desencarnación, pero cuando encarna ya va a tomar la forma sí, para como enlazar ese espíritu al cuerpo humano que yo voy a tener nuevo. Sí. exactamente, pero ese O sea, eso es lo que perispíritu, cambia, ¿no? sí, pero ese perispíritu va a traer las informaciones, ponerle, si vos fuiste una persona que tomó mucho alcohol, vas a volver con debilidades al hígado, por ejemplo. Esas informaciones quedan, ¿no? En el perispíritu. Si ya aprendiste un instrumento musical, cuando vas a reencarnarte vas a tener también Aptitudes a esas la música, ¿no? aptitudes. Quiero ser artista, Dios mío. Tu espíritu conserva todas tus características, toda tu individualidad, junto con tu espíritu, son uno. Entonces, es eso. Karen. Gracias. Sí, era más o menos eso. Me imaginé ahorita como el agua, ¿no? Como cuando lo cambias de envase y toma la forma de donde tú la colocas, ya sea una botella, un vaso o algo así. Mi pregunta era si el periespíritu es, o sea, ya me quedó un poquito más claro, pero la duda era si nosotros, como seres humanos, podemos percibir el periespíritu de alguien, o sea, si es la energía o es otra cosa. O sea, cuando llegas con alguien y dices, ay, está como pesadita esta persona, ¿eso es su periespíritu también o esa es energía emanada de su periespíritu? Lo podemos percibir con la visión de nuestra alma. Hay que deben saber de lo que hablo, ¿no? O sea, nosotros, los espíritus, ellos perciben, ellos no tienen ojos físicos, los espíritus, pero ellos nos ven y nos ven como un libro abierto. El espíritu te va a decir todo sobre tu persona, ¿no? Como un libro abierto. Entonces, ellos ven con los ojos del espíritu, si podríamos decir, con la visión del espíritu, ¿no? Y ven nuestro espíritu, no nuestro cuerpo físico. Pero nosotros, o sea, hablo de alguien encarnado. Alguien encarnado, no sé, llego con un amigo o algo y siento así como pesado, también es su periespíritu, como, o no. Vos O lo vas a percibir con tu periespíritu más que con tus ojos físicos, más que con tus órganos sensoriales. Lo vas a percibir, ¿no? Si estás más consciente de tu periespíritu, de tu esencia espiritual, lo vas a percibir, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, los videntes, ¿no? Que ven a las personas, de los desencarnados, los videntes lo que están viendo es al espíritu con su periespíritu, porque lo que tienen es que los ven como personas como nosotros, no están viendo una luz una bola de energía, están viendo a la persona, entonces están viendo ese periespíritu, ¿no? Los videntes, vamos a decir, pero sí como dice Sebastián, eso los medium lo que tienen es que tienen un poco más sensible ese periespíritu que entra en contacto con el periespíritu, con el espíritu del desencarnado. Ya hay en los libros de André Luis, para los que se interesan, él nos explica en muchos, que es un espíritu también, hay muchos testimonios que dice que a veces llegan a algún lugar y que ven a los hermanos que están ahí, los desencarnados, y que la energía que emanan, o sea, lo que hay alrededor de ellos, muchas veces es opaco, muchas veces es denso, muchas veces tienen manchas, y eso es lo que están viendo el periespíritu, ¿no? Que entre menos desarrollados moralmente están, más denso es, ¿no? Más oscuro es, menos luminoso. Cuanto más se van desarrollando en moralidad, cuanto más se van depurando, no sé si es en español, sanando, limpiando, quitándose, más eso se hace más brilloso, más transparente, más sutil, más ligero. Incluso hablan del perispíritu cuando muchos perispíritus son muy densos, que los espíritus que tienen esa densidad a veces no pueden atravesar las puertas porque ese
esa densidad de su perispíritu no les permite atravesar las puertas, sabiendo que del lado espiritual no tendría que ser un impedimento, ¿no? Entonces, hay muchos que, bueno, La limitación está en su mente, ¿no? No en el superespíritu, pues creen que no lo pueden atravesar directamente, ¿no? pero también es Sí. por la densidad Sí, sí, sí. del perispíritu, ¿no? Que está muy inferior, vamos a decirlo, muy pesado. Tenía otro comentario, retomando lo de, gracias primero, retomando lo de Dios, ¿no? Que Dios está en todas partes. Una vez leí o vi un video, no recuerdo bien, pero era que decía que los seres humanos es como si fuéramos las células, como las células de Dios, entonces, o las células de la tierra, algo así. Pero hay veces que, por ejemplo, nosotros sabemos que algo está mal con nuestro cuerpo, mismo que no lo veamos. O sea, no lo vemos, pero decimos, ¿sabes qué? Algo no está bien, algo no me siento bien. Y vas y te haces estudios y todo porque tú sabes que algo no está bien. Entonces, ahorita que comentabas esto, lo recordé así, o sea, como él sabe lo que pasa, mismo que seamos millones de habitantes, o sea, él sabe lo que pasa con cada uno de nosotros. Y quería contarles un testimonio así rapidísimo. Yo, pues la verdad, no crecí con esta ideología de Dios. De hecho, pues yo cuando era pequeña yo decía, es que Dios no existe. Se me hacía así como, ¿cómo un ser humano va a crear esto así, no? O sea, increíble. Y recuerdo cuando fui con ustedes a Canadá, que fue como la primera vez que me ayudaron ahí a abrir un poquito mi conciencia. Y recuerdo que pues yo tenía que caminar para tomar el autobús y todo. Entonces recuerdo en una ocasión que yo iba a tomar el autobús y cuando vi me había equivocado de horario porque había llegado 10 minutos tarde. O sea, ya los autobuses son súper puntuales. Entonces yo iba a salir en la noche y así como que dije, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, ya se arruinó todo mi plan, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Tomo un Uber, me va a costar carísimo, así como, no, pues ya se arruinó. Y de verdad yo recuerdo tanto eso que yo decía, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Y en eso llega el autobús, se había retrasado 10 minutos, cosa que nunca pasa, ¿no? Nunca pasa. Y yo me quedé así como de verdad, así como si alguien me estuviera grabando, así como en un reality show, ¿no? Y como esas varias, sí, porque también una vez me equivoqué en el tren, digo, en el metro, en lugar de ir al norte iba al sur. Entonces ya eran las 3 de la mañana y yo dije, no, ya voy a dormir en la estación del metro, o sea, ya se acabó. Y en eso escucho y la siguiente estación era donde vivía Dani, un amigo. Y yo así de, Dios mío, gracias, o sea, porque yo justo decía, ¿qué voy a hacer? Y en eso se me daba siempre una respuesta. Y bueno, ya para no alargarme, esta última vez que hice un viaje, yo tenía una situación con mis vuelos. Tenía que quedarme en Cancún 2 días para tomar mi vuelo y pues es algo que me generaba mucho estrés. Entonces, yo de verdad, yo ni siquiera pedía, pero yo misma, o sea, mientras me bañaba, yo solamente decía, por favor, que todo se arregle, es que ¿qué voy a hacer? Y Dios sabía tanta mi necesidad de no querer quedarme en Cancún 2 días sola y todo, que de repente un día me llega un mensaje de la agencia de avión, de Volaris, tuvimos que cambiar tu vuelo, te pedimos una disculpa por el inconveniente, tienes la posibilidad de elegir qué fecha quieres y te regalamos un bono. Todavía me dieron 400 pesos para mi próximo vuelo y me dejaron elegir la fecha que yo quería, arreglé todo, o sea, todo fue así que yo me estaba riendo, que mismo que no lo pedí con la boca, así de que manifestarlo, de verdad, en mi corazón yo pedí ayuda, ¿no? Entonces, no sé, fue algo muy, muy, muy bonito y siempre me hace como recordar que él me escucha, mismo que yo no lo pida, o sea, con la palabra, cuando lo pido con el corazón y él sabe, o sea, pues no sé, es muy bonito. Quería compartir eso. La providencia divina. Dicen que el azar, ¿viste? Cuando uno sabe es coincidencia, el azar es cuando Dios hace y no firma. O sea, no sabemos qué fue, ¿no? Pero
Él actúa de formas tan diversas, tan inimaginables. Pero bueno, sigamos con la providencia divina. Entonces, a mí, yo cuando empezamos a ver toda la información que recibimos, así decimos, bueno, para. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, si Dios ve todo, ve todo, siente todo lo que sentimos, siempre está presente, observándonos cada detalle, Él provee por todo. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, para nosotros, aparte de amarlo y agradecerle, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra relación con Él? Si Él ya nos da todo, todo. Mismo antes de que lo pensemos, Él ya sabe. O sea, aparte de amarlo y de estar en agradecimiento, ¿qué le podría yo pedir a un ser que sabe todo, no? Porque en realidad, ¿para qué oramos? ¿Para qué le oramos a Dios? Si Él sabe todo, absolutamente todo. ¿Qué le podría pedir a un ser así? ¿No? En realidad, la única oración que podría decir es, Dios, tú sabes. Si Él sabe todo, sabe lo que hay en mi corazón, antes de que lo vaya a pedir, ¿no? Entonces, una vez le preguntaron a un rabino, no, rabino, Dios sabe todo, ¿sí? Sabe todo, absolutamente todo, es Dios. Bueno, Él ve todo, no te puedes ni imaginar todo lo que ve, todo. Entonces le preguntaron, entonces, cuando oras, ¿qué le pides a Dios cuando oras? El rabino le respondió, cuando oro, yo manifiesto hacia mí mismo, delante de Dios, mi deseo. Él le respondió eso. Yo manifiesto hacia mi persona, delante de Dios, mi deseo. ¿Ok? Y su respuesta, lo que Dios nos va a responder, que sea positiva o negativa en mi propia visión. ¿Ok? Acá recordemos que Dios sabe mucho mejor que yo lo que es mejor para mí. Que sea positiva o negativa en mi visión es la educación de mi deseo. No sé si comprenden. Ejemplo, yo puedo estar esperando el trabajo de mis sueños. ¿No? Hace 40 años que espero esto. Consigo el trabajo de mis sueños, paso todas las entrevistas, todo, y empiezo en 2 semanas. ¡Wow! Dios existe, estoy feliz. Ahora, imaginemos que una semana antes me quiebro una pierna. No puedo trabajar. Ese es mi deseo, mi visión. ¿Qué me va a pasar? O sea, ahí me decían, Dios no es justo, ¿por qué? Lo esperé toda mi vida, no tiene ningún sentido, soy bueno, no le hago mal a nadie. Pero imaginemos que Dios no hubiera hecho nada y hubiera empezado a trabajar ahí y 2 semanas después hubiera tenido un accidente y me hubiera muerto en ese trabajo nuevo. Ahí sí sabía Dios qué estaba haciendo, ¿no? Yo no sabía. En mi visión era algo terrible. Pero Dios ve mucho más de lo que yo puedo ver y percibir. ¿No? Entonces, Él educa mi deseo. Yo como criatura puedo desear lo que yo quiera, ¿no? Pero Dios sabe lo que es mejor para mi avance espiritual, para mí mismo. Yo como padre, a mí mi niño de 4 años puede mirar una película de guerra y pedirme una ametralladora de regalo. Yo le voy a decir, no te la voy a regalar. Y él se va a frustrar, se va a enojar, me va a odiar, pero yo sé que no se la puedo regalar. O sea que le haría daño dándole algo así, ¿no? Entonces nosotros como si fuéramos niños espirituales y Dios, Él nos va enseñando y nos va educando, mismo si nosotros no entendemos en ese momento por qué tal cosa o por qué tal cosa. Como nuestros hijos de 3 años no entienden por qué los educamos así y así, por qué a veces papá y mamá no me pueden dar lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, Dios provee por todo. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros en realidad? Si Él
mismo que nosotros queramos, que tengamos capricho, Él nos da lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué espera de nosotros Él? ¿No? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? A nosotros, sus hijos. Entonces, lo que Él espera es que cooperemos con Él. Cooperación. ¿No? Él actúa a través de nosotros. No, siempre está la persona que llega en un momento difícil y que nos da la mano, que nos escucha. No, sí podemos hacer nosotros, podemos cooperar. Él cuenta sobre nosotros, ¿no? Para que nos auxiliemos los unos a los otros, ¿no? Al más débil, al que sufre, al que tiene hambre. Eso está en nuestras manos, está en nuestro poder, ¿no? Jesús le decía a sus discípulos, les decía, ustedes cuando lleguen al cielo, a las puertas del cielo, no los voy a reconocer, no los reconoceré, les dijo, porque tuve hambre y no me alimentaron, tuve frío y no me cubrieron, estuve en la cárcel y no me vinieron a visitar, estuve enfermo y no me curaron. Los discípulos se quedaron así medio sorprendidos, ¿no? Porque los discípulos dijeron, pero Señor, siempre que estuviste con hambre, con sed o con frío, nosotros atendimos a tus necesidades, estuvimos ahí presentes por ti, Señor. Entonces el maestro le respondió, siempre que ustedes lo han hecho a alguien más pequeño, a alguien más débil, me lo hicieron a mí. Eso quiere decir que siempre que nosotros no atendimos la necesidad de nuestro hermano que está en dificultad, es como si se lo estaríamos haciendo a Jesús, porque eso está en nuestras manos. Dios espera que cooperemos. No es como en una familia, siempre tiene el hermano más grande que ayuda a los más pequeños, ¿no? A los que necesitan ayuda, ¿no? Dios nos está dando, Él nos está dando. Esa famosa frase, sin caridad no hay salvación. Él nos da todo. Él espera que el más fuerte auxilie al más débil, ¿no? Que el rico alimente al que no tiene, al pobre. Dios quiere que como hijos del mismo Padre, que somos todos, aprendamos a cooperar entre nosotros, porque somos todos hermanos en realidad. Supongamos como ahora el grupo este que nosotros estamos estudiando, Dios nos está dando una cantidad infinita de información que en realidad nos libera el alma, que nos cura, que nos da esperanza, ¿no? Bueno, toda esta información que nosotros recibimos, que nos ayuda en nuestras vidas para crecer, para ser felices, hay que compartirla con los demás. Hay otra parábola de Jesús que dice, no enciendan la luz para ponerle un cajón arriba. No sirve para nada, no tener luz y esconderse. Entonces, sí, tenemos que estar ahí para auxiliar, para escuchar al que necesita, ¿no? Para dar un consejo, para guiar, ¿no? Con lo que sabemos, con lo que estamos recibiendo, ¿no? Que Dios nos da, nos provee, ¿no? Nos da todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que estamos dando? Regreso. Mismo que Él no espera nada, nosotros, nuestra conciencia, ¿qué estamos dando? Hay una historia que contaron también que era un hombre muy, muy rico que llegó al cielo, ¿no? Y él llegó con una bolsa llena, grande, llena de oro. Y llegó otro hombre que era pobre y él llegó con una bolsita chiquitita que tenía 2 monedas. Entonces cuando pusieron la bolsa del hombre rico en la balanza no pesaba nada, era como el aire, no pesaba nada. Y cuando pusieron la bolsita del hombre pobre, se reventó la balanza. Y ahí el hombre rico no comprendía, decía, pero Señor, ¿por qué yo di para la caridad y eso? Y el hombre pobre tampoco entendía porque él no pudo dar casi nada, porque no tenía nada, ¿no? Y Dios le explicó y le dijo al rico, vos diste, pero de tu abundancia, diste de lo que te sobraba, cuando él dio de lo que le faltaba. Él partió su sándwich por la mitad y se lo dio a su prójimo que tenía hambre. Es una gran diferencia eso. Ahora nos podríamos preguntar así, pero si nosotros entiendo que tengo que cooperar en la existencia, en esta gran familia universal y dar cuando tengo que dar y auxiliar en mis capacidades, sí. Y nos podríamos preguntar, pero Dios puede actuar si Él quisiera directamente sobre nosotros. Sí puede. Tenemos esos casos de gente que se encuentra en un estado de crisis total, que en ese momento no saben cómo hicieron, de dónde sacaron las fuerzas para sostenerse en pie, para tomar tal decisión.
Sí, Dios puede, pero Él cuenta sobre nosotros, sobre nuestra cooperación. Él nos exhibe, pero Él actúa a través de nosotros. Un autobús que llega, Un autobús que llega, un recuerdo que me hace acordar que la casa de mi amigo está cerca. cualquier situación, ¿no? Es Dios que nos está hablando. Porque si pensamos al final, nosotros ahora en este momento, en esta vida tan temporaria, estamos todos separados por cuerpos diferentes, ¿no? Estamos todos separados, pero en realidad somos todos espíritus, ¿ok? Somos todos criaturas del mismo Padre, somos todos una gran familia universal. No sé por qué yo ayudaría más a mi hermano físico de la carne que a otro hermano que el físico no me ata para nada con él, pero sé muy bien que es mi hermano, somos hijos del mismo Padre. Entonces, imagínense cómo sería el mundo si todo el mundo entendería eso, que el hombre que está tirado ahí en la calle es también mi hermano y que yo puedo auxiliarlo, porque por lo menos tengo la salud, mismo que si no tenga dinero que me sobra. Puedo ir a escuchar a un enfermo, acompañar a un viejito, puedo hacer muchas cosas, mismo que no tenga dinero para dar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de los que ya sabemos más, de los que ya tenemos más conocimiento. No lo guardemos para nosotros, auxiliemos a los demás también con lo que tenemos, ¿no? Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia por Dios. Nos acaba el tiempo. Sí, pasa rápido. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? No hay que, no nos queremos extender mucho, simplemente yo quería un poco hablarles rápidamente de a la providencia divina y de nuestro libre albedrío, ¿no? Es un hecho, ya lo constatamos, ¿no? Que no podemos ignorar que la providencia divina existe y que nosotros somos beneficiarios de ella. Y lo vemos diariamente, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Pero debemos considerar también que que la acción providencial de Dios para con todos nosotros, para con todas sus criaturas, está igualmente vinculada a los resultados de nuestro libre albedrío, ¿no? Todas nuestras acciones están sometidas a las leyes de Dios. Y no hay ninguna, por más insignificante que sea, por más insignificante que nos parezca, que no pueda en cierto modo violar las leyes de Dios, ¿no? Y todos nosotros, cuando sufrimos las consecuencias de nuestros actos, de estas violaciones, debemos quejarnos, pero de nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los causantes de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. No es Dios, no es la providencia divina, porque muchas veces, como dijo Sebastián, cuando pasa algo que va en contra de mis deseos, ahí decimos, Dios me está castigando, a la providencia divina no me provee a otros, pero a mí no. ¿No? Siempre estamos buscando un poco el pretexto para no aceptar nuestra responsabilidad sobre nuestros errores, sobre esas cosas que escogimos incorrectamente, ¿no? Entonces, la providencia divina, como ya lo dijimos, es esa solicitud de Dios para con sus criaturas. Entonces, Dios nos da la vida, principalmente nos dio eso, y nos dio los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades. Nos basta mirar alrededor de nuestro mundo, la naturaleza, como los árboles se llenan de frutos, como las semillas crecen, como tenemos todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, nos sostiene, nos inspira, pero somos nosotros los que decidimos sobre nuestras vidas. Él nos da todo. Y dentro de ese todo que Él nos da la responsabilidad de nuestra propia evolución, la responsabilidad de nuestra propia mejoría, de escoger correctamente y de participar a la evolución también, ¿no? de la humanidad. Entonces nosotros sabemos que nuestro destino es ese progreso. Y queremos llegar a esa pura y eterna felicidad. Pero normalmente esperamos a que ocurra algo que nos haga feliz, que la providencia nos dé algo que siempre hemos deseado.
Mas, sin embargo, la felicidad es una conquista diaria, es una conquista íntima. Y Dios nos quiere felices a todos. Los sufrimientos, las aflicciones, las dificultades, sí, son desafíos, pero no es el fin de nuestra vida. Contamos con Dios, con la providencia divina para encontrar esa alegría, para encontrar ese entusiasmo de nuestras vidas. Y debemos recordar que nunca estamos abandonados, nunca somos abandonados, ni siquiera en el momento en que no percibimos la presencia divina. ¿Ah? Todo el tiempo estamos amparados, Dios está con nosotros, y yo pienso que más pasa el tiempo, sentimos esa necesidad de estar con Él. ¿Ah? Los tiempos cambian, las necesidades cambian, y esa tendría que ser una necesidad primordial, estar con Él. Pedirle que Él nos sostenga, que nos consuele, que nos dé valor para encontrar esa felicidad que tanto deseamos. Que todos nosotros podamos estar felices en su presencia, que podamos ser bendecidos con su magnificencia. Entonces es David. Sí, no sé si haya tiempo, no me acuerdo a qué hora se cierra. Tranquilo, usted hable. Ah, no, si hablo. Quería compartir algunas reflexiones que me llegan con esta exposición que están haciendo, que está muy bonita. Yo pienso que ante todo debemos imaginar a Dios, obviamente, en lo posible, porque es difícil imaginarlo. Pudiéramos imaginar un poquito cuál es el tamaño del universo, ¿no? O cuál es el tamaño de este planeta, de este sistema solar, cuál es el tamaño de la galaxia, cuál es el tamaño del universo donde estamos, cuál es el tamaño del cosmos, y Dios va más allá que todo eso, ¿no? De hecho, no tiene límites el tiempo, el espacio, el universo, el cosmos, mejor dicho, la creación completa, porque aparte de ver la creación física, tenemos la creación mental, espiritual, mundos, las diferentes moradas, donde hay manifestación de vida, aunque no una vida física como la que conocemos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver tan solo las estrellas en una noche estrellada, y empieza uno a percibir lo inconmensurable, lo magnificente, lo grandioso, lo esplendoroso de la creación entera, en el macrocosmos, o sea, en la parte extendida, y no llegamos, si tuviéramos la velocidad de la luz, tendríamos que viajar a 1.000 millones de veces la velocidad de la luz y no encontraríamos un límite, no encontraríamos un inicio ni un fin del espacio. Ahora, si vamos al microcosmos, a la parte chiquita, a los átomos y todo eso, vemos que hay un universo dentro de un pequeño grano de arena, ¿no? Entonces, tan solo eso, y viendo la riqueza, por decirlo así, de recursos, de energía, ustedes saben que en un átomo de uranio o de cualquier material radioactivo hay una inmensa cantidad de energía. El mismo Albert Einstein decía que la velocidad de la luz, mc al cuadrado, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es energía. Sin embargo, todo eso, todo tan abrumador para una pequeña criatura como nosotros, nos deja así como cavilando y diciendo, oye, ¿quién creó esa energía, no? ¿Y quién creó esas leyes? ¿Y cómo se rigen las leyes? ¿Y cómo opera la naturaleza? ¿Qué hay atrás de esa inteligencia que rige los procesos de la naturaleza, que no descuida ni siquiera una pequeña bacteria, por muy pequeña que sea, ¿no? Ni tampoco descuida una inmensa galaxia, un agujero negro, y tú dices, oye, eso es maravilloso, es extraordinario, pero quien está atrás, que es una inteligencia y aparte es creativa, y que saca, solo Dios sabe de dónde saca toda esa energía y esa capacidad para crear. Ahora, imaginemos, por ejemplo, planetas que su estructura está hecha de diamantes, por ejemplo, ya se conoce y se sabe que hay asteroides llenos de oro, por ejemplo, de diamantes, de materiales, digamos, extraordinarios, ¿no? Y vemos tan solo en la naturaleza, esta tierra la hemos explotado tremendamente, hemos extraído petróleo, energía y todo, y no se acaba. Y la propia tierra vive, palpita sola, o sea, es un ente vivo,
y alberga a millones de seres, ¿no? Tanto humanos como animales, plantas, microorganismos, espíritus y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esa vastedad, en esa, digamos, tan grande, el ser humano, si tiene un poquito del interés, tan solo contactando la naturaleza, tocando el agua, viendo el cielo estrellado, viendo un amanecer o un atardecer, aquellos que son padres y tienen un hijo, que tienen el amor de alguien que los ama entrañablemente, o sea, dices tú, no manches, esto está bárbaro. O sea, y atrás de todo esto, hay un ser, una conciencia, una inteligencia que nosotros, el Maestro Jesús bien lo manejó. O sea, él dio la primera significación más alta y más absoluta de Dios como Padre. O sea, Dios es un Padre, Abba. Él decía Abba, ¿no? Y yo decía, es un Padre, pero también es una Madre. O sea, Dios es el orden, la armonía, las leyes que rigen todo, pero también es proveedora. Es Dios Madre, Dios que abastece, que nos da. Entonces, lo más importante, creo yo, del regalo que Dios nos dio es eso. O sea, en la capacidad de ser y existir, la capacidad de ser nosotros mismos, y aunque estamos conectados con Él, somos independientes por libre albedrío. Y lo más, digamos, maravilloso que puede hacer el ser humano en cualquier vida, es aprender a conocer a Dios. O sea, aprender a hacer su voluntad, aprender a conocerlo científicamente, psicológicamente, intelectualmente, emocionalmente, y de todas las formas que tenga el ser humano para poder captar la esencia de Dios, que va a ser muy difícil, obviamente, pero si no lo intentamos y a través de la oración no hacemos ese recogimiento, esa oración, ese impulso interno del alma, de que el Padre se haga en uno, que se manifieste en uno, difícilmente vamos a poderlo conocer. Es decir, no puedes amar algo que no conoces, y no puedes conocer algo que no amas. Entonces, por eso se dice en la frase que el Maestro nos dejó, ama a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu corazón, sobre todas las cosas y más que a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso eres tú. Y en la medida que lo ames, te conviertes en eso y eres más feliz, logras más paz, te vuelves más pleno. ¿Y qué importa un sufrimiento, un malestar, una vida o 10 vidas donde te equivoques? O sea, eso no importa. O sea, lo que más importa es el amor que le tengas a Dios. O sea, porque vale más, digámoslo así, el amor que muestre un pecador, entre comillas, arrepentido, que sufre y que le duele y regresa al Padre, que alguien que nunca ha cometido ningún error, ningún pecado, y ni siquiera reconoce ni agradece al Padre, ¿no? Entonces, nada más es eso. Gracias. Muchas gracias, Muchas David. gracias, David. Muy interesante, como siempre. Así es todo. Él lo es todo. Se nos acabó el tiempo, gente. Lo voy a hacer en la presa. Si ya no hay más comentarios, vamos a hacer nuestra pequeña oración de término. Vamos a agradecer. Y quiero leer un poco, entre rezo y otro, hacer unas palabras que Jesús nos dio sobre la providencia divina. Entonces los invito a respirar, a cerrar sus ojos, a concentrarnos en este amor tan profundo que recibimos de nuestro Señor, de nuestro Padre, todo lo que es. Te agradecemos, Señor, por este día más de vida. Te agradecemos por tu creación, por esta maravilla, por cada respiro, por cada latido de nuestro corazón, por todo lo que es, lo que no es. Te agradecemos, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Y te pedimos que nos enseñes, que podamos, aunque sea, tratar un poco, entenderte, entender tu naturaleza, entender, Padre, que estás ahí, que vives en nosotros, que impregnas nuestros corazones, que nos llenas de tu amor, que solo buscas que seamos felices. Te agradecemos, Padre, que nos lleves de la mano,
que nos dirijas sobre la vida, que nos enseñes a afrontar toda dificultad, toda preocupación, sabiendo que siempre recibiremos tu ayuda, sabiendo que nos mandas mensajeros que nos sostienen, que nos amparan. Te agradecemos, Padre, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por todo lo bueno que ha llegado a nuestra vida. Y también te agradecemos por todo aquello que hemos considerado mal, sabiendo, Padre, que todo tiene una razón, que todo llegó a nosotros para nuestro aprendizaje, que todo está ahí para que podamos avanzar, aprender, transformarnos. Manténnos bajo tu mirada, Padre. Nunca nos sueltes. Te agradecemos por el más grande regalo que nos hiciste, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por habernos permitido que sea el ejemplo a seguir, por todo aquello que nos enseñó, por todo aquello que nos transmitió viniendo de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Madre Divina. Gracias a nuestros ángeles de la guarda. Nuestro Señor Jesús nos dejó las siguientes palabras. No recojas para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre los consume y los ladrones penetran y roban. Sino juntáis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los consume y los ladrones no penetran ni roban. No se preocupe de sus vidas, por lo que habéis de comer o beber, ni de vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni almacenan en cilios, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y cuál de ustedes, por más ansioso que esté, puede aumentar unos centímetros su altura? ¿Por qué estás tan ansioso por lo que habéis de vestir? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan, no tejen. Sin embargo, os digo que ningún rey con toda su gloria jamás se vistió con uno de ellos. Si Dios, pues, así viste a la hierba del campo que hoy existe y que mañana se echa al fuego, ¿no los vestirá mucho más a ustedes? Hombres de poca fe. De manera que no digas ansiosamente, ¿qué habremos de comer? ¿Qué habremos de beber? ¿Con qué nos vestiremos? No lo digas, porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Busca primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán multiplicadas. No estéis ansioso por el día de mañana, porque Él traerá consigo sus precauciones.
Observemos, mis amigos, el modo de vivir de los pájaros y de las flores. Jesús nos demuestra la providencia divina, cuidando de todos nosotros. Agradezcamos en este momento a nuestro Padre por la oportunidad de conocerlo, por la oportunidad de decir gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oración. Gracias por este momento. Gracias porque estamos todos juntos creciendo, caminando hacia la casa de nuestro Padre. Que la paz y la luz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe hoy y siempre. Que así sea.